de aquella larga noche galénica, ¿no?, de la Edad Media, aparece en este rebrote, por así decirlo, renacentista, un señor que sentó las bases de lo que fue la anatomía humana, la anatomía que después se aprendió en las facultades de medicina. Y fue un señor que se llamaba Andreas Vesalius, o Van Bessel, porque en aquel momento se utilizaban los latinismos para rebautizarse. Este muchacho nació en Bruselas el 31 de diciembre de 1514, y en su familia había farmacéuticos cortesanos, y el papá era el boticario del gran Carlos V, ¿no?, o Carlos I de España, a quien solía acompañar en sus viajes, y este muchacho parece ser que le interesaba estudiar medicina y que quizás habría disecado algunos animales pequeños en la mesa de la cocina. Hipócrates Rules presenta Clásica y Moderna, episodio 3, La anatomía de Vesalius. Acto primero, año 1533, Lovaina. Ahí en Bélgica. Empieza su instrucción formal para la carrera de medicina. Y después dice, bueno, me voy a París porque el centro está pasando allí. Y estudió con Jacques Dubois, que era un gran galenista y que en realidad, como gran galenista, lo que hacía en sus clases de anatomía de alguna manera era recertificar lo que el gran galeno, el Claudius Clarissimus, había revelado, ¿no? Para ese momento hacía 1300 años que le veníamos dando a lo que había dicho a Galeno. ¿Qué ocurre? Que se arma una trifulca entre Francisco I de Francia y Carlos V, y como Vesalius era súbdito de Carlos V, de vuelta a Lovaina. Y allí durante 2 años más, y obtuvo el grado de bachiller en medicina en 1537, y después se va a Italia. Primero a Venecia y a Padua, que en realidad era la ciudad universitaria de la República Véneta. Se inscribe en la escuela de medicina y obtuvo el galardón de Medicae Doctor, y se lo nombra explicador, quirurgia o profesor demostrador de anatomía y cirugía. Y bueno, parece ser que a este muchacho le gustaba meterse con los cadáveres, estudiar esqueletos, músculos, vasos sanguíneos, cosa complicada, pero ya había venido la peste bubónica y los papas y algunos señores habían dicho que se podía llegar a disecar. Y por una cuestión operativa, el invierno de Padua era muy crudo y entonces era el mejor momento como para poder trabajar en cadáveres, porque por el frío que hacía en los subsuelos demoraba mucho la descomposición del cadáver. Bien, y como un observador crítico, Vesalius empezó a ver que había muchas diferencias entre el discurso establecido que venía de la tradición galénica, que él había incluso oído de su maestro, que había sido Silvius, y lo que él veía. ¡Por Júpiter! A quienes diseccionan con esmero les parece que nunca han acometido otra cosa que la disección del cuerpo humano. Y para marcar la emancipación con la tradición de 1300 años, ¿qué hizo? Organizó una disección pública, donde llevó a cabo una comparación cabeza a cabeza entre un esqueleto humano y otro de mono. Y ante una audiencia de Paduan, mostró más de 200 diferencias entre ambas osamentas, al tiempo de recordar a los asistentes que la obra de Galeno estaba basada en monos y no humanos. Con lo cual los hallazgos de los antropoides no se centraban en un libro de absoluta confianza, no era el hombre, ¿no? Habría que trabajar ahora el ser humano. Observarás acerca de Galeno muchas cosas que comprendió de forma equivocada, trabajando sobre los monos. Acto segundo, año 1543, Padova. 5 años después de profesor ahí en Padua, hicieron posible que los alumnos aprendieran los secretos de la disección, y la actividad que hizo en esos 5 años lo llevó a escribir el gran libro de ese siglo XVI, De Humani Corporis Fabrica, la industria del cuerpo humano, de 1543, el mismo año que se publica el libro de la revolución de los cuerpos celestes de Copérnico, y que sienta un hito como pocos y dejan claro que el verdadero aprendizaje
se daba en la mesa de disección y que había que despojarse de todo lo que traíamos, todo lo que venía de atrás. Y para que la gente lo entendiera, prepararon 250 ilustraciones en bloques de madera que servían para aclarar los conceptos. Imagínense los artesanos tallando bloques de madera que reprodujeran la pieza anatómica. Durante muchos años fue el libro más cabal de la anatomía. Hay que llegar después hasta el siglo XIX cuando se reescriben, pero todo el mundo basándose en Vesalius, porque realmente recorre todo el cuerpo humano, siendo considerada como el primer tratado anatómico basado en la observación directa. Es un salto cualitativo en la historia de la disciplina. Y Andreas era muy firme al cargar contra los supuestos de Claudio, porque, los tiene que destruir. Y hay 1300 años de tradición y cosa que se sostenía como si fuese sagrado, inviolable, ¿no? Y por ejemplo, al referirse a la aseveración de Galeno que la sangre pasa a través de ciertos poros del tabique ventricular, lo define claramente como pasajes que escapan a la visión humana. Yo no los veo. Los doctorcitos modernos. Mozos imberbes como el tal Andreas Vesalius, que por haber hecho... Llegó a oído de Silvio y parece ser que en alguna cartita, no había mail ni WhatsApp, le dijo que no estaba contento con lo que le estaba enseñando, que así no era. Apenas un diseccionador que ni a médico aspira. Silvio arremetió contra su exalumno con aspereza y lo declaró: es el más maldeciente y calumniador insano, difusor de materia cloacal y mentiroso. Vos pensás que si uno es un tipo que está emergiendo en ese lugar y el todopoderoso desde París de la Sorbona le dice eso, hay que tener espalda como para esto, ¿no? El flamenco Andreas Vesalius tiene razón. ¿Respecto de qué cosa? De sus advertencias sobre los desaciertos de Galeno. ¿Y por qué esa cara de tan preocupado? Es una situación que me pone muy mal. Están pegando por todos los costados y nosotros aquí como si nada. ¿Qué deberíamos hacer? Pronunciarnos a su favor. Y además empieza a aparecer algo que se llama la autocensura. Yo me autocensuro, tengo miedo, y aunque esté viendo que lo que dice Vesalio en realidad es cierto, me callo la boca. ¿Ha usted apreciado el calibre de los atacantes? Por cierto, unos señores muy encumbrados. Y convalido lo otro, y bueno, y de frente march. Pero hay muchas inexactitudes en los textos galénicos. Duro de entendimiento, mi estimado. Para mí está todo tan claro. El problema no es el gran Claudio, que ni el polvo de sus huesos queda. El punto en cuestión somos nosotros, quienes hemos venido transmitiendo sus enseñanzas con todos los beneficios académicos y económicos que eso implica. ¿Me explico? ¡Que viva la corporación! De la que usted también forma parte. ¡Cuánto cinismo! Pragmatismo, diría yo. Pero si usted quiere manifestar abiertamente su parecer, hágalo. Eso sí, a título personal, sin comprometer a la institución. Aún así, sería conveniente que lo conversara con sus allegados. Su modus vivendi dejaría de ser el que es. ¿Y qué le dijeron? Que el muchacho Andreas Vesalius era un luterano. Por lo tanto, era un hereje. Y hay que pensar que en esa zona era bastante complicado y que las fogaratas ardían de una manera importante. Yo creo que en algún momento la cosa se le debe haber puesto muy espesa. ¿Y qué hizo? Bueno, cansado de tantas críticas, llegó a tal punto que se sintió superado por todos los ataques que tenía y, preso de la ira o del hartazgo, llegó a quemar algunos manuscritos y abandonó su cátedra. Acto tercero, año 1544, Lovaina. Se quedó Gabriele Falopio, que se queda en el cargo de profesor. ¿Y qué hace él? Se vuelve a Bélgica. Se vuelve a Bélgica porque en Bélgica está residiendo Carlos V. Era el imperio donde no se ponía el sol. Y si alguno estaba pensando en hacerle alguna trapisonda, contra Carlos V no se iba a meter. Y se incorporó al servicio médico de Carlos V en Bruselas. Contrajo matrimonio, se convirtió en el médico de la corte y bueno, ya su vida fue distinta y ya dejó de tener todos estos ataques. Pero ¿qué ocurre? Que Carlos V abdica en 1556 y pasa al servicio de Felipe II, rey de España, con lo cual se tiene que mudar a Madrid. Y en Madrid ya no era lo mismo que Carlos V en Bruselas. Ya en Madrid es una corte distinta, más complicada.
este muchacho tenía la tentación de seguir disecando y se dice que hizo alguna disección y que parece ser que en Madrid cayó muy mal. Y vos pensás que en aquella época, si a alguno se le ocurría a través de una ventana tirarte un diablito, alguna cosa de esa, ibas a tener algunos problemas. El hombre, viendo lo que le podía pasar, en 1563 decide emprender una peregrinación a Jerusalén como penitencia, lo cual caía muy bien, porque quería hacer una penitencia, se iba a Tierra Santa y con eso se podría perdonar. La mala lengua dicen que en realidad todo fue a raíz de una vivisección accidental, pero bueno, la cuestión es que él habrá dicho, yéndome a Jerusalén, esta gente me perdona, me voy a salvar de la pira ardiente. Nuestro amigo llegó a Jerusalén por su penitencia y a poco de haber arribado allí, recibe una invitación del Senado de Venecia. Acuérdense que Padua era la ciudad universitaria de la República de Venecia. El Senado de Venecia lo invita para retomar la vieja silla en Padua. Cátedra viene de silla, por eso uno es catedrático. O por eso la iglesia es catedral donde está la silla del obispo. Y entonces, ¿qué le dicen? Que le van a dar de nuevo el puesto de profesor y probablemente le habrán dicho cualquier sospecha de quemaduras, tiérrelas. Y para esa altura, además, ya era tan claro lo que él había dicho que tampoco el otro puede seguir sosteniendo que Vesalio está loco, que es un hereje, porque en realidad lo que está diciendo es la pura verdad de lo que da la disección. Bueno, el hombre dice, me han perdonado, puedo volver a mi cátedra. ¿Y qué dice? Bueno, me tomo el barco, estoy en Jerusalén, cruzo ahí enfrente a Italia, qué sé yo, entro por Sicilia, voy al continente y bueno, después cuando está bordeando Grecia, hay una isla que se llama Sante, que tiene que ver con la Odisea, ¿no? Con Ulises, y parece ser que hay una tormenta terrible y tienen que desembarcar. Pero aparece una fiebre altísima que en pocos días se lo lleva. Y bueno, como dice Borges, nada mejor que la muerte para mejorar a la gente. Muerto el perro, se terminó la rabia y todos contentos. Y después de mucho tiempo, no tenemos más remedio que admitir. La verdad que este muchacho Vesalio tenía ideas claras. Vos sabés que quizá en algún momento fuimos un poco duro con él, pero bueno, ¿viste? Vos sabés cómo es esta historia. Pensemos que Vesalio tenía 49 años, con lo cual tenía mucho para dar, muchísimo para dar. Y fue una fenomenal pena su desaparición, de modo que tenemos que hacer este gran homenaje al gran maestro Don Andrés y pedirle disculpas por los malos momentos que la humanidad le hizo pasar y que ojalá que hayamos aprendido algo de que cuando alguien nos viene a enrostrar que estamos equivocados y con razón, no salir del peor lado, que es de ponerle el epítope de mentiroso, difusor de material clacal, hereje, creyendo que degradando a la persona el argumento que sostiene va a ser sepultado, cosa que es imposible porque la ciencia funciona desde otro lugar. Hipócrates Rules es una producción de Lo que es la ciencia, protagonizado por Oscar Botazo, con la producción general de Natalia Fernández Báez, Martín Parodi y Juan Ignacio Isern, y las actuaciones de Lucila Campos, Cristian Skinner, Facundo Ibarra, Rodrigo Catalá y Guillermo Peñalves. Lo que es la ciencia es un convenio entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio UNR. Escucha este y todos los podcasts de Lo que es la ciencia en Spotify, eBooks, iTunes o tu repositorio de podcast preferido, o entrando a las pestañas de podcast en la página web de la radio, radio.unr.edu.ar.